Hoy tengo que decirle que ser cristiano significa ser valiente. Hay un texto increíble que usted y yo vamos a leer en esta mañana. Ser cristianos, dentro de ser valiente, voy a desarrollar una idea, y es que ser cristianos significa que tenemos un enemigo. Y tenemos que conocerlo y tenemos que ser conscientes de él. Romanos 8:31. Mire lo que dice. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dice el versículo 31. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Versículo 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Y él mismo se contesta, nadie. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Y él contesta, nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y entonces él contesta a la pregunta de si alguien puede separarnos del amor de Cristo. Y él dice, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Este texto se explica solo, ¿no? Dice tantas cosas, pero quiero que analicemos algunas importantes. En este fragmento hemos encontrado una palabra que da inicio a las preguntas, y es ¿quién? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede apartar? ¿Ya notó eso? Hay un quién. ¿Quién es alguien? Entendemos que como hijos de Dios, cuando entramos a la vida cristiana, tenemos que ser conscientes de que tenemos un enemigo. Hay un quién que busca estar en contra nuestra, hay un quién que busca acusarnos, hay un quién que busca condenarnos, hay un quién que busca apartarnos. No es que Él no existía y existe cuando usted conoce a Cristo. Es que cuando usted conoce a Cristo se pasa de este bando y deja el de Él. Y entonces ahora Él es su enemigo. Antes era su amigo, por eso no lo molestaba tanto. Ahora es su enemigo y entonces ahora tenemos un problema. Ese quien está en tu contra, te acusa, te condena, te separa de Cristo. Esa es su intención. ¿Cómo es este enemigo? ¿Qué debemos saber sobre él? ¿Qué papel juega este enemigo en tu vida? Tienes un enemigo. Si eres hijo de Dios, si eres cristiano, tienes un enemigo. Pero lo primero que tienes que saber en la vida cristiana no es que tienes un enemigo,
sino que tienes un aliado. El texto comienza diciendo, si Dios está a favor de nosotros. Y después de esa afirmación comienzan las preguntas. ¿Quién nos puede separar? ¿Quién nos puede poner en contra? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién nos puede acusar? Pero primero estableció un principio. Si Dios está con nosotros. Lo primero que tenemos que entender en la vida cristiana no es que tienes un enemigo, sino que tienes un aliado. Lo primero que tienes que entender es que Dios está contigo. Y después de ahí te das cuenta que porque Dios está contigo, también hay alguien que está contra ti. Y este enemigo va a buscar destruirte. Este enemigo va a buscar acusarte, va a buscar condenarte, va a buscar apartarte de Dios. Porque si Dios está contigo, el enemigo no quiere, tu enemigo no quiere que estés con Dios. Así que Él va a buscar todas las maneras posibles para que no estés con Él. Entonces, ¿cómo peleamos contra este enemigo? Porque si es nuestro enemigo, vamos a entablar una lucha. Pero la lucha contra el enemigo no es lo primero que yo tengo que entender. Lo primero en lo que tengo que enfocarme es en la relación con Dios. Hay gente que se enfoca tanto en el diablo que se les olvida a Cristo. Hay gente que se relaciona tanto con las artimañas y las formas de actuar del enemigo que se les olvida conocer a Dios. Saben más del diablo, que es el enemigo, que de Dios, que es su aliado. Lo primero en la lucha contra el enemigo no es la lucha contra el enemigo, sino la relación con Dios. Y si hablamos de guerra espiritual, que es un concepto que manejamos como cristianos, la guerra espiritual no tiene que ver con el enemigo, tiene que ver con Dios en nosotros. Ser cristianos tiene que ver con tu relación con Dios y un poquito menos con tu interacción con el enemigo. Conocemos más de principados y potestades demoníacas en los lugares celestiales que de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, ¿debemos ignorar a nuestro enemigo? No podemos ignorar a nuestro enemigo. No podemos ignorar su existencia, no podemos ignorar su influencia en el mundo y en nuestra vida. Debes recordar que tienes un enemigo, no lo puedes ignorar. No te olvides nunca que hay un enemigo. La vida cristiana te hace recordar siempre que estás en guerra, que tienes un enemigo, no lo puedes obviar. Y que lo tienes que enfrentar, pero que para ganarle a este enemigo hay un único lugar posible y correcto. Si usted nota, cada respuesta a las preguntas del quién, cada respuesta es una clave para enfrentar al enemigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y entonces lo que Él contesta es una clave para vencer al enemigo. Y en esa clave entendemos cuál es el terreno donde podemos ganar. Tenemos que entender esto. Su enemigo, escuche bien, su enemigo es más grande, más fuerte, más inteligente y más capaz que usted. Tiene que entender eso. Si usted se mete a pelear con su enemigo es más grande, es más fuerte, es más inteligente, tiene más experiencia. Ha existido antes de que usted existiera. Sabe cómo somos los seres humanos, nos ha estudiado, nos conoce de fondo, a profundidad. Es el mayor científico. Es un cientista social, perfecto, nos conoce. Entonces no puedes ganarle. No le puedes ganar a tu enemigo por ti mismo. No hay manera posible. Dios exploró los 14.605.000 opciones
de mundos alternos donde podríamos pelear para ver dónde ganábamos. La guerra. Y solo había una posibilidad de ganar. Solo había una realidad alterna donde podíamos ganar. ¿Usted cree que el Doctor Strange estaba por allá buscando todas esas alternativas para ganar? Eso no fue nada comparado a lo que Dios hizo. Tuvo que buscar todas las alternativas y en todas las posibilidades había una en la que podíamos ganar. Y en esa una había alguien que tenía que ser sacrificado. Y no era Iron Man. Era Cristo. Porque si tú enfrentabas al enemigo ibas a perder en cualquier forma posible. Podías intentar yoga, podías intentar meditación, podías intentar religiones, podías intentar el ejercicio, podías intentar el alcohol, podías intentar cualquier manera para vencer a tu enemigo y todas las veces ibas a terminar en fracaso. Podías hacer buenas acciones, ayudar a los demás, ibas a fracasar otra vez. Podías hacer el bien y ibas a recibir a cambio derrota. No había manera posible de que vencieras a tu enemigo. La única posibilidad para que vencieras a tu enemigo, el único plano posible donde ganabas, era en el que Dios estaba contigo. Era en el que Dios estaba en ti. Por eso Cristo se entrega, muere en la cruz y se mete dentro de ti, se encarna en tu vida, porque de otra manera no puedes ganar. Dios resuelve nuestro problema. No podemos ganarle al enemigo. Él se encarga de derrotarlo. Entonces, cuando enfrentes a tu enemigo, enfréntalo desde el escenario, desde la realidad alterna posible. Y es esa en la cual él ya está derrotado. Si no lo enfrentas en ese plano, no vas a ganar. No importa cuánta oración haga. No importa cuánto grite, no importa cuántos versículos use. Si no estás en el plano correcto, no ganaste. Porque no puedes ganar, el único que gana es Cristo en ti. Ahora, el hecho de que Él está derrotado, y el hecho de que es más grande que tú y que es más fuerte, pero que ya está vencido, no significa que está muerto. Entonces Él no te puede ganar si Cristo está contigo. Si Dios está en ti, Él no te puede ganar. Ese es el plano en el que podemos pelear con Él. Ya está derrotado y entonces Él sigue peleando. ¿Por qué sigue peleando? No pelea para ganar. Pelea para llevarte a su nivel, donde también tú seas un derrotado. Ya Él no pelea para ganar, ya está derrotado, ya está perdido. Pero tú estás del lado de los que ganan. Y Él va a trabajar insistentemente cada día de tu vida y de su existencia para que tú caigas a su nivel. Y usa, hoy les voy a compartir 4, a lo mejor usa más. 4 armas con las que tu enemigo trata de derrotarte, trata de llevarte a su nivel. Primera, el miedo. Pablo dice, ¿quién puede en contra nuestra? Y el diablo dice, bueno, yo no puedo, porque ya perdí. Pero ¿qué tal si en vez de enfrentarlo cara a cara y darle miedo porque me le muestro como un demonio terrorífico, con una cara horrible, que a lo mejor le da miedo pero lo supera? Pero en vez de eso, voy a provocar fantasmas a su alrededor, para que empiece a tener miedo de lo que no existe, de lo que no está, y empieza a jugar con nuestra mente y nos llena de miedos. Y el miedo en nosotros hace que el enemigo ya no sea él, sino sea yo, porque son mis miedos. Entonces se da cuenta de su astucia y su inteligencia. Él dice, bueno, no puedo pelear con él porque ya me ganó.
Si lo llego y lo asusto, simplemente se le pasa el susto. Y es más, empieza a crear películas de terror y entonces ya más bien le gusta. Así que no lo puedo derrotar de esa manera. Uno va a ver una película de terror y cuando sale dice, nunca vuelvo a ver otra. Y después está ahí viendo otra. Eso es lo que le pasa a la gente que ve eso. Esa gente que ve eso. El enemigo no te asusta de esa manera. Él busca llenarte de miedos de lo que no existe. Así es como se hace la ansiedad. ¿Ha padecido de ansiedad alguna vez? La ansiedad es un fantasma, es algo que no está, es una posibilidad a la que yo le temo. Y experimento todas las sensaciones como si ya hubiera pasado, aunque no ha pasado. Y empiezo a pelear contra mí porque son mis temores y son mis problemas y son mis dudas. Aunque Él las ha provocado, ya no es Él el problema, ahora soy yo el problema. Y se da cuenta que la lucha que debió ser contra Él, que ya está derrotado, ahora se convierte contra mí. Y estoy empezando una guerra civil, y en una guerra civil todos pierden. Nos levantamos contra nosotros mismos y nos debilitamos. ¿Es o no es astuto tu enemigo? Es sutil, te llena de miedo. ¿A qué le temes? La mayoría de nuestros miedos no existen en la realidad. Nos paralizan, nos detienen, nos cautivan. Segunda arma, la crítica. ¿Quién es el que nos acusa? Pregunta. Tu enemigo sabe usar la crítica. Gente a tu alrededor que habla, que dice, que opina, y a veces ni siquiera la gente opina, pero tú crees que la gente opina. Tú crees que la gente te tiene en el centro de su atención y hablan sobre ti por todas las cosas. Y te sientes criticado, pero nadie te está criticando. Y a veces sí te están criticando, y entonces la crítica te destruye, y la opinión de la gente se vuelve tan importante, más importante que lo que Dios dice. Entonces vivimos como seres humanos esclavos a la opinión de los demás. Somos codependientes. Estamos cautivos por el que dirán. La crítica nos destruye, vulnera nuestro sentido de firmeza. El enemigo sabe usar sus armas. Y él te critica también. Porque cuando tú fallas, ¿qué te dice? Tú, cristiano, tú que dices que amas a Dios, tú que te crees bueno, mira lo que estás haciendo. También te critica. Y te critica delante de Dios y, Señor, ya tú estás viendo la clase de hijo que tienes ahí. Ya no hay cristianos como Job. El mismo diablo hablando por ahí, ¿no? Y nosotros nos sentimos criticados y sentimos que es Dios el que nos está criticando. Somos nosotros mismos a veces. El enemigo te acusa por tus pecados y hasta de los de que ya te arrepentiste. Cometiste un error, llegaste ante Dios, a su presencia, pediste perdón. Y no han pasado un par de horas cuando te sigues sintiendo culpable y el enemigo te sigue diciendo, tú lo hiciste, tú lo hiciste, tú lo hiciste. Sí, pero yo me arrepentí y comenzamos a llenarnos de miedo. Él es el que critica. Él es el que acusa. Tercera arma. Él nos exhibe. Tu enemigo va a buscar condenarte, va a exponer tus habilidades para condenarte al fracaso. Va a ridiculizarte cuando te equivoques frente a los demás, cuando hables frente a los demás. A nadie le gusta ser exhibido, es horrible que nos exhiban. El enemigo es especialista en hacerlo. Entonces el enemigo no solamente te acusa delante de Dios, sino que te exhibe delante de la gente, por todo lado te bombardea.
¿Quién es el que te condena? Es Él. Cuarta arma, la distancia. ¿Quién nos separará? Pregunta. ¿Quién nos separará? Hay un quién que tiene como meta distanciarte. Sabe manejar su espacio físico y sabe sacarte del propósito, porque Él sabe que el único escenario en el que tú ganas es en el que estás con Dios. Entonces Él te va a sacar de esa cercanía. Él va a romper esa relación, Él va a romper esa unión, porque esa es la forma de vencerte. Porque mientras estés con Dios no te puede tocar, no te puede vencer. Pero cuando Él consigue la distancia, consigue la ventaja. ¿Qué hace tu enemigo? Te aparta de Dios. Por eso es que nos cuesta tanto mantenernos firmes en la fe. Porque nuestro enemigo sabe que si estás en este lado donde Dios está, Él no puede hacer nada. Él te empieza a empujar y te empieza a empujar, empieza a crear distancia. Hace que te llenes de resentimientos hacia Dios porque no te contestó. Hace que te llenes de actividades, de ocupaciones. Hace que te llenes de placeres, de intereses en la tierra, y tú vas descuidando tu relación con Dios poco a poco, te distancias de Él. Y Él está feliz sentado mirando cómo la distancia funciona, porque ahí es donde te agarra. Y cuando menos cuenta te das, estás distante y no sabes cómo regresar. ¿Es o no es astuto tu enemigo? El diablo nos hace cobardes. ¿Sabe por qué él te aleja de Dios? Porque donde está Dios no hay temor. Donde hay amor no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Pero si tú te empiezas a distanciar, todo lo que es Dios, toda su esencia victoriosa, ganadora, omnipotente, no está teniendo efecto en tu vida porque tú estás distanciado de Él. Y tu enemigo está muy feliz. Pero entonces aquí tenemos que recordar una vez más lo que les dije al principio. Los cristianos somos valientes. La valentía es una característica del cristiano, porque en el momento en que tú estás en Cristo, en el momento en que tú estás en Dios y caminas con Él en una relación, te haces valiente, porque no hay temor donde está Dios. Porque el perfecto amor que es Dios echa fuera todo el temor. Y en nuestra vida no hay temor ni cobardía. Un cristiano sabe enfrentar la vida con valentía. Los problemas, las circunstancias, sus propios errores. La valentía no solamente es una opción para el cristiano, ¿sabe eso? Usted no tiene la decisión de si quiere ser valiente o no. El cristiano está, digamos, forzado a ser valiente. ¿Se acuerda de Josué 1:9? Dice, ya te lo he ordenado. Si comienza, ya te lo he ordenado. Mira que te mando. Sé fuerte, valiente. No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompaña. No es que está en ti todo eso. Es que puedes ser valiente porque Dios está en ti. Si Dios no está en ti, no puedes ser valiente. Vas a intentarlo, sí, pero vas a fracasar. Si leemos un poquito más este texto de Josué en el primer capítulo, cuando Dios lo llama y le dice, ahora tú vas a guiar al pueblo en vez de Moisés.
Él menciona 3 veces en distintos lugares esta idea de valentía. Primero se lo dice como una necesidad: sé valiente porque tú vas a llevar al pueblo. Después se lo da como una condicional: pero tienes que ser muy valiente. Todo esto va a pasar, pero tienes que ser valiente. Y finalmente le dice: te mando, te ordeno que seas valiente. No es tu posibilidad. Tienes que ser valiente. ¿Por qué Dios nos demanda ser valientes si nuestro enemigo es más grande y nos va a vencer, nos puede vencer? Porque Él se compromete a estar contigo. Cuando Jesús parte hacia los cielos, después de estar 3 años formando a sus discípulos, había entregado su vida en la cruz, resucitó, compartió con alguna gente en el camino y se va. Ahora sí, le dice a la gente: vaya, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, y les garantizo que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Porque no es que tú tienes la valentía, es que Él es la valentía en ti. Necesitas a Dios en tu vida. Porque la única forma de que tu enemigo no te venza es que lo enfrentes en el plano donde ya está derrotado, y en ese plano Dios está. No hay otra manera. Si hay distancia para con Dios, hay derrota en nuestra vida. Por eso tenemos que luchar tanto por mantenernos cerca de Él. La lucha mayor no debiera ser para vencer las tentaciones, sino para estar cerca de Él. Nos enfocamos más en la acción del enemigo que en la relación con Dios. Si buscamos a Dios de corazón, si nos acercamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, le queremos conocer, entonces podemos vencer la tentación, entonces podemos salir adelante, entonces podemos superar la crisis, entonces podemos permanecer ante las situaciones, ante los embates de la vida. Pero si Dios no está, ¿cómo vamos a ganar? ¿Cómo vas a ganar? No hay un mundo alternativo, no hay una realidad alternativa en la que ganes. Y me encanta cómo este capítulo termina, quizás uno de los capítulos, uno de los cierres más emocionantes en la Biblia. Pablo dice en el versículo 35, ¿acaso hay alguien, leímos al principio, acaso hay alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? Es la pregunta que él hace. ¿Hay alguien que pueda? ¿Hay un quién que nos pueda separar? Y él termina con una respuesta en el versículo 38. Estoy convencido, dice. No sé si usted puede notar la firmeza de sus palabras ahí. Estoy convencido, creo firmemente, he sido convencido desde lo profundo de mi ser, como una convicción de vida, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Si tú crees que el pecado es grande, es fuerte, Dios es más grande y es más fuerte. Amén. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay. Que el enemigo lo va a intentar todos los días de su vida, pero que lo puede lograr. No. Si te mantienes en el lado correcto. Ahí es donde tienes que estar. Ahí es donde vas a ganar. Nos cuesta a veces seguir a Cristo. Bueno, es que tenemos un enemigo. No se olvide que tienes un enemigo. No importa en qué nivel usted crea que viva cristianamente hablando, qué nivel espiritual alcanzó y qué título consiguió, qué puesto tiene, qué rango. No importa. Su enemigo es más grande y es más fuerte que usted, y la única manera de que usted lo pueda vencer es donde Cristo está en su vida. Es en una relación con Dios. ¿Estás enfrentando oposición? ¿Vas a enfrentar oposición? ¿Puedes ganar? Sí, si Dios está contigo. Esto no es algo religioso. Esta es la vida real, en la que lidiamos con un enemigo que no vemos, pero que sabe muy bien cómo ganarte. Y solo puedes ganar si estás del lado del ganador.